Pero si hablamos de la abominación desoladora, debemos ir a Daniel. La abominación desoladora, llegando hasta Judea, rodeando la ciudad de Jerusalén en el tiempo final, marcará un hito importante para que reconozcamos que el reino de Dios está a la puerta. Pero aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 7, se nos muestra a nosotros de un pueblo que recibirá el reino en el tiempo cuando nuestro Señor Jesús lo reciba. ¿Quién es ese pueblo? De hecho, hay un solo pueblo que acompañará a nuestro Señor para gobernar sobre las naciones. Según el dicho de nuestro Señor en Apocalipsis, serán los que vencieren la batalla de la fe. Ellos son los que toman parte con Jesús nuestro Señor en su reino. Dice Daniel en el capítulo 7, hablando acerca de nuestro Señor Jesús cuando recibe el reino, 7:14, y le fue dado dominio a nuestro Señor, gloria y reino. Todavía no tiene un reino nuestro Señor, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Él está actuando como sumo sacerdote a la diestra del Padre, pero aquí dice que le será dado dominio, gloria y reino. Recuerde las alabanzas de los personajes que se muestran en las visiones de Apocalipsis. Dice aquí para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Es increíble que algunos piensen que el milenio se dará en el cielo, que Jesús vendrá a llevarse a los creyentes para reinar 1000 años en el cielo. Y encima de todo, dicen que Satanás se quedará solo en la tierra, amarrado 1000 años. Es increíble, cuando aquí está diciendo para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Es decir, estamos aquí hablando acerca de aquellos que llegan a pasar de algún modo u otro esa gran tribulación, esa terrible tribulación. Y luego entonces esos pueblos sobrevivientes y esas naciones, según Mateo 25, son gobernadas por nuestro Señor Jesús. Dice aquí, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En el versículo número 16 dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Le dijo, verso 17 de Daniel 7, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Se está hablando de 4 imperios que vendrían de gran importancia, sobre todo de gran importancia para la tierra gloriosa que es Israel. Son 4 reinos que llegarán hasta el fin. El 4.º reino llegará hasta el fin, pero llegará a la forma de 10 reyes. 10 reyes que se unen por medio de alianzas humanas, según lo hemos visto allí en Daniel capítulo 2. Porque precisamente sobre esos 10 reyes es que nuestro Señor Jesucristo cae violentamente para arrebatarles el reino. En el verso 18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Daniel 2 dice que después del reinado de los 10 dedos de la gran imagen, la roca que es Jesús, esa piedra, cae sobre ellos y los desmenuza. Aquí dice que después de las 4 bestias y los 10 reyes, recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo que reciben el reino? Pues los que acompañan a Jesús, el que recibe en el verso 14 dominio, gloria y reino. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, claro, porque lo reciben juntamente con Jesús. Los santos del Altísimo son los consagrados a Dios, el único pueblo que agrada a Dios. Es la iglesia, es el pueblo, la congregación de los creyentes en el Mesías. Dice, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea, no hay término, no hay fin. Porque si bien es cierto, durante 1000 años nuestro Señor Jesús reina, indicaremos por qué, con precisión mucho más adelante, por qué esa división de 1000 años primeros, y es porque Él tiene que efectuar un trabajo de parte del Padre Celestial, para que nuestro Padre Celestial, una vez hecho el trabajo, nuestro Señor Jesús,
tome las riendas, tome el mando y nuestro Señor Jesús cogobierne con el Padre Celestial y nosotros coherederos con Jesús. Ahora, vea usted cómo dice allí, y le llamo la atención sobre el versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, hablando de la última bestia, del último imperio que existirá sobre la tierra. Note, tiene 10 cuernos el último imperio, tiene 10 dedos la gran imagen, es lo mismo. Dice, y del otro que le había salido 10 cuernos y un 11avo. Dice, delante del cual habían caído 3. 3 de estos 10 caen para que ese uno surja, para que el anticristo surja. Entonces, con 7 reinos fuertes y 3 reinos debilitados, esos 10 reyes le entregan todo el poder y la autoridad a la bestia, como dice el libro de Apocalipsis. Dice, y este mismo cuerno tenía ojos. O sea, no solamente es un reino como tal, sino que es un individuo si tenía ojos. Y boca que hablaba grandes cosas. Es un individuo. No solamente la bestia es un reino, sino también un individuo. Dice aquí, y parecía más grande que sus compañeros. Claro, por las cosas que hablaba y cómo se presentaba. En el verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. ¿Cuáles santos? Los que recibirán posteriormente el reino. O sea, estos santos para poseer el reino, en esa última generación de creyentes sobre la tierra, enfrentarán con su fe, con la fidelidad a nuestro Señor Jesús y al Padre Celestial, enfrentarán a este cuerno que tiene boca y ojos. Dice en el verso 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Los vencía quizás por engañarlos para su causa, a algunos, muy pocos, porque aún hasta los escogidos, si fuera posible, serán engañados. Pero sobre todo los vencía porque les quitaba la vida. Los vencía porque lograba apagar la voz de su testimonio. Dice el versículo 22, le hacía guerra y guerra, 3 años y medio, gran tribulación, hasta que vino el anciano de días, que aquí es la teofanía del Padre Celestial, la misma que presentará en la segunda venida en las nubes. No es que el Padre venga, pero Él manifiesta una teofanía en las nubes del cielo. Dice, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Lea bien. Se dio el juicio a los santos del Altísimo. Después de la persecución, se da el juicio a los santos del Altísimo. O sea, se les dio la potestad de reinar, conforme el versículo 18. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. ¿Nota? Los santos recibieron el reino. Los coherederos del reino son los creyentes en el Mesías. Aquí están acompañando al Mesías. Es la congregación del Mesías. Está claro en estos versículos. También dice luego más adelante, un poquito más adelante, en el versículo 24, para dar entendimiento sobre los 10 cuernos, los 10 reyes finales, la confederación de 10 reyes que le darán el poder y la autoridad a la bestia. Son 10 reyes, por supuesto, de los alrededores de Israel, conectados con Israel, enemigos naturales, por así decirlo, de Israel. Y los 10 cuernos significan, verso 24, que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Está explicando qué sucederá con el último imperio, y de ese imperio suceden 10 reyes, del remanente, de los restos de ese imperio. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Cuando dice derribará, nos da a entender no solamente de la caída de esos 3 que ya hemos explicado, sino de la acción directa del enemigo, trayéndolos abajo para sus propósitos. El versículo 25, y hablaba palabras contra el Altísimo. Hay un solo Altísimo, nuestro Padre Celestial. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y los santos del Altísimo, volvemos a repetir, son los que siguen al Cordero, son los redimidos. Dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Otra vez, el quebrantarlos más es por darles muerte, porque tendrá la potestad durante la gran tribulación de perseguir y de dar muerte a los que pueda dar muerte, sobre todo a los que no permanezcan en el lugar en el desierto donde será sustentada la mujer. Explicaremos quién es la mujer más adelante. Pero los que dejen el desierto para acciones
valerosas en pro de anunciar el evangelio del reino a todas las naciones, serán quebrantados. Ahora dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano los santos, para que pueda tener potestad sobre todos los que vienen a enfrentarse a él, hasta tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio. Verso 26, pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio. ¿A quién? Al cuerno pequeño, a la bestia, para que sea destruido este rey, para que sea destruido el que habla palabras contra el Altísimo, el cuerno pequeño. Dice, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Quién lo destruirá? ¿Quién lo arruinará? Pablo dice que nuestro Señor Jesús lo destruirá con el resplandor de su venida y con la espada que sale de su boca. Veremos más adelante a Pablo hablando sobre este asunto importante de la gran tribulación y la segunda venida. Luego dice en el verso 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, no en el cielo, sino debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, porque así como en el verso 14 recibe el reino el Hijo del Hombre, lo comparte en el verso 27 con los santos del Altísimo, cuyo reino, dice aquí en el verso 27, es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán a ese pueblo, el pueblo de los santos del Altísimo. Ese pueblo de los santos del Altísimo es la iglesia, es la congregación del Cordero de Dios, la congregación del Dios vivo. Son los que en el último tiempo, en aquella última generación, ellos mismos harán la labor de predicación. Ellos mismos enfrentarán los riesgos de su fe. Ellos mismos triunfarán entregando el evangelio del reino a todas las naciones para que todos tengan el testimonio de lo que viene. Amigos queridos, este es el libro de Daniel, enseñándonos a nosotros acerca de quiénes son esos santos del Altísimo. Concluyo diciendo, los mismos santos del Altísimo que son perseguidos por el anticristo 3 años y medio, son los mismos santos del Altísimo que reciben el reino juntamente con nuestro Señor Jesús. Esa es la demostración contundente, porque Mateo 24 estaba aludiendo allí nuestro Señor a esta abominación desoladora. Es la demostración contundente que así sucederá en ese tiempo final.